Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a tratar un tema relacionado a programación o a electrónica SMT, principalmente con el tema defectos en las placas electrónicas de SMT. Entonces vamos a arrancar en este video vamos a discutir o tratar los diferentes defectos que ocurren durante el proceso de producción SMT. Para hacer que los datos de calidad concuerden, siempre primero hay que definir el nombre estándar de defectos para los mismos defectos, obviamente. Muchos nombres diferentes se usan dependiendo del inspector en las áreas o en los departamentos de control de calidad. Por lo tanto, se les recomienda primero hacer la terminología estándar para nombres de defectos. ¿Sí? Esto es muy importante ya que cada motivo de creación de defectos es diferente. Si el nombre es incorrecto del defecto, está escrito en el informe y entonces la dirección del análisis podría estar equivocada y en este caso no podemos tomar ninguna acción para solucionarlo. Entonces, como les digo, es muy importante tomar un estándar de defectos. En mi caso me ha tocado trabajar en muchas empresas en las cuales dicen tengo este problema y vas a la línea de producción y en mi caso yo lo conozco por otro nombre. Entonces cuando no existe esa congruencia en cuanto a información o no sabemos lo que están diciendo o de lo que se está tratando el problema o defecto, que realmente estas cosas son oportunidades de mejoras en las líneas de producción. Entonces entre mejor tengamos un estándar de nombres, de defectos, estándar de criterios, eso será mucho mejor para poder llegar a una solución de los problemas en las líneas de SMT. Entonces veamos cómo, dependiendo del inspector, se usa una nomenclatura diferente para el defecto de soldado. El disparo de soldadura se conoce como falta de componente de puente, pero realmente muchos le llaman sin componente. En mi caso muy particular lo conozco como ausente. Entonces, entre el área técnica, entre ingeniería, control de calidad y los inspectores de control de calidad debe existir el mismo lenguaje, hablar los mismos términos. ¿Por qué? Porque de esa manera ayudamos a que la empresa genere o haga productos de calidad, los cuales nos ayudará a retener o mantener una buena calidad de clientes o una buena cantidad de clientes, que eso genera a final de cuentas ingresos y dinero a la empresa. Entonces es muy importante definir un criterio de estándares de nombres en cuanto a nomenclaturas para que no haya problemas en cuanto a esa comunicación de que se reportó en la línea 1, por ejemplo, este problema y realmente tú vas preparado para combatir este problema y a la mera hora es otro problema porque confundieron el nombre del defecto. Ok, como parte de inicio de los les digo, no se llaman problemas ni defectos, se les puede llamar así, pero al final de cuentas son oportunidades de mejora. Entonces vamos a arrancar con los de falta de soldadura. Como alcanzan a ver en pantalla, tenemos estos problemas. Normalmente esta es una manera correcta. Si marcamos hasta ese lado, vemos que este componente trae cierto tipo de problema que se llama falta de soldadura en estas partes, sobre todo en donde hace contacto. ¿Sí? Esas son una de las oportunidades de mejora. Eso de la cantidad de pasta de soldadura no es suficiente para hacer el contacto adecuado entre el componente y la placa de circuito impreso. La razón es similar a la falta de soldar. Entonces aquí lo que necesitamos checar primero es acudir en la placa de circuito impreso. Este defecto está relacionado con el proceso de impresión de ritmo. Podría causar debido a la plantilla. La plantilla es el stencil. Creo que la gran mayoría lo conoce como stencil. Está bloqueado, en ocasiones las aperturas por X o Y motivo pues está sucio, tiene una partícula ahí extraña que está obstruyendo el contacto que deje pasar la soldadura a la placa. Entonces por eso puede ser una de las causas. Otra de las causas puede ser que tenga polvo la placa de circuito impreso. Hay que siempre, antes de meter las placas al proceso, necesitamos checarlas que estén libres de partículas extrañas, polvo principalmente, y el polvo normalmente llega a ocasionar ese tipo de contacto, evita el contacto entre que pase la soldadura del stencil a la placa. La falta de soldadura también puede ser
puede pasar porque el operador se le olvidó o no le puso pasta de soldadura en la máscara de la plantilla. Así que si eso ocurre, este defecto es necesario comprobar primero la impresión de pantalla. Entonces cuando ven este tipo de problemas, donde hay que acudir primeramente es a la impresora, máquina impresora, cuando está el operador, comentarle el problema y que cheque y checar directamente si tiene soldadura el stencil. Si no tiene soldadura, obviamente hay una de las causas, o también todo lo demás que ya aquí anteriormente comentamos. Entonces ahora vamos con el tema de soldadura fría. El tema de soldadura fría, como alcanzan a ver, se ve como así como cruda, ¿no? La soldadura en las partes donde hace contactos el componente con la placa. El defecto de soldadura en frío está relacionado con el proceso de soldadura causado debido a la baja temperatura por un ajuste o un perfil incorrecto en el horno de reflujo. Ocurre cuando la función de la pasta de soldadura no está hecha. Entonces esto es fácil, lo que hay que hacer es acudir a donde está el horno, dependiendo del horno que se usen, y verificar ahí con el técnico de soporte si está hecho correctamente el perfil, porque el perfil es el que determina qué tanta soldadura o cómo son los ajustes necesarios para que la placa, los componentes salgan debidamente soldados y de una manera correcta. Luego está el problema o error o oportunidad de mejora, se llama corto por soldadura. ¿Se dan cuenta? Estos pines, es un circuito integrado, están haciendo cortos entre los LEDs, las patitas, los LEDs acá. Se dan cuenta, aquí hay un corto, está haciendo contacto ya con las dos terminales, y por lo consiguiente, igual aquí estos son componentes fine pitch. Entonces lo siguiente es un cortocircuito de soldadura. Este defecto es relacionado con el montaje o un proceso de impresión. Esto puede ocurrir si la impresión por turnos o en ocasiones hay un exceso de soldadura en un componente. El montaje se desplaza en caso de los IC de paso fino o los componentes circuitos integrados fine pitch. El defecto de soldadura corto puede causar debido al diseño del PCB. Pues primero lo que hay que checar es lo que se menciona aquí, que puede ser relacionado al montaje o la impresión de soldadura. Primero hay que ir a la impresión de soldadura, checar si todo se está haciendo de la manera correcta en cuanto a cantidad, altura, presión y todo ese tipo de cosas que se controla en los parámetros de las máquinas de impresión de soldadura. Pero también hay que checarlo en las máquinas de pick and place. Primero a la máquina DEC, por ejemplo, a la impresora de soldadura, y posterior, si aquí no es el problema, debo acudir a las máquinas de pick and place, las que hacen el montaje. Quizás esté bajando mucho el nozzle holder o esté ejerciendo ahí una cierta presión que está causando este problema. Y como dice, también eso puede ocurrir en la impresión de turnos y hay exceso de soldadura. Entonces esto hay que checar. Sobre todo los componentes más afectados son los circuitos integrados de fine pitch, y como caso remoto se puede dejar que este defecto esté siendo causado o este corto por el diseño del PCB, que también llegan a pasar o ha sucedido. En mi caso me ha tocado ver que hay este tipo de problemas de corto por soldadura porque el diseño de los pads está mal. Entonces hay que ver todo ese tipo de cuestiones o de posibles causas. Luego nos vamos con exceso de soldadura. Exceso de soldadura, pues el nombre lo dice, como se dan cuenta, casi está comiéndose el componente. Exceso de soldadura hacia los lados, también, exceso de soldadura que llega a traspasar la placa. Entonces este es un problema también o oportunidad de mejora. Exceso de soldadura, como explicaron muchas personas anteriormente, se comentan cuando uno está en las juntas de corrección o verificación de asuntos relacionados a SMT, en las juntas del Departamento de Control de Calidad. Entonces surgen muchas explicaciones, muchos comentarios respecto a esto. Entonces en ocasiones dicen que este no es un defecto, pero que simplemente es una soldadura adicional. La junta de soldadura será fuerte, pero en caso de exceso en el IC de tono fino, que viene siendo los circuitos integrados de fine pitch, la soldadura causa el defecto de corto de soldadura. El exceso de soldadura también puede crear un espacio entre la PCB y el componente. Entonces aquí hay que ver también
la cantidad de placa la cantidad de pasta de soldadura que se está aplicando. Igual hay que ir a la máquina impresión de soldadura, puede ser una DEC o la máquina que usen, y checar qué tanta soldadura se le está aplicando, qué tanta presión, qué tanto, checar los parámetros sobre todo, y la cantidad de pasta física de soldadura que se le aplica al stencil. Y también verificar otras causas, quizás pueden llegar hasta las máquinas de pick and place. Componentes ausentes. Componente ausente de manera correcta. El componente ausente obviamente están nada más los pads, en esos casos están los pads, pero no está el componente. El componente que falta o ausente está relacionado con el proceso de montaje de componentes. Hay varias razones, posiblemente una mala selección de boquilla, bloqueo de boquilla, problema con el alimentador, nivel de succión de la boquilla baja, sin uso de pin de respaldo, los backup pins. Verifique el punto relacionado con la línea de vacío. Si todo está bien, verificar la configuración del montador. Esto es muy importante porque ya un componente ausente todos los problemas son críticos, pero esto es mucho más crítico. Entonces verificar en estos casos, ir primero a checar si es la boquilla correcta la que debe usar ese componente. Pues todos los componentes, siempre una boquilla debe ser acorde a las dimensiones del componente. Entonces si está incorrecta, pues puede causar ese tipo de problemas, que lo suelte al momento de transportarla del feeder, del alimentador, a la placa, o posiblemente la boquilla está correcta pero esté tapada, se le llama normalmente, bloqueada. A veces por exceso de soldadura llega a adquirir un poco de esto, o por otro tipo de objeto extraño puede estar bloqueando la boquilla y por ese motivo lo esté soltando antes el componente y no lo está colocando. También hay que checar en el alimentador o el feeder, posiblemente el feeder está dando ese tipo de problemas, que al momento de alimentar llega la boquilla pero ya no hay nada. Entonces puede ser también el nivel de succión de la boquilla. Hay que checar aquí lo que viene siendo el nivel de succión, y aparte puede ser también una de las causas que no estén usando en ese modelo el pin de respaldo. Entonces normalmente hacen un cambio de modelo y el área técnica, incluso los operadores, se les olvida observar y comentar de que les falta poner los pines. Eso es muy típico. Oye, se te olvidó poner los pines. Ahí van y reclaman a los técnicos, ¿no? Los técnicos de correctivo o los de cambio de modelo. Entonces estas son las posibles causas, y verificar el punto relacionado con la línea de vacío. El vacuum, hay que estar checando el vacío es relacionado con esto, con el problema de succión. Si falta vacío, obviamente no está succionando correctamente los componentes. Entonces verificar todo este tipo de problemas, de posibles causas, para solucionar esta oportunidad de mejora. Ok, entonces nos vamos con componente desplazado. Componente desplazado tal cual se ve aquí, hay varias formas: el desplazado hacia arriba, desplazado hacia la izquierda, hacia la derecha, desplazado hacia la izquierda, y así como ven en estas imágenes. Lo del componente desplazado son muchas causas, sinceramente, pero esto originalmente se previene o se puede prevenir desde el momento cuando hacen un cambio de modelo. El área técnica, los técnicos de correctivo tienen que hacer un montage. ¿Qué es un montage? Es que agarran una placa virgen sin componentes y la meten a la máquina y hacen que haga el proceso de montage y checar uno por uno cada montaje, de tal manera que estos problemas se detectan en ese momento. Entonces cuando van a hacer el cambio de modelo, si no hacen el montage, aquí las consecuencias o el resultado. Por eso un buen técnico que está en línea de producción y está encargado de cambios de modelo, debe poner prioridad. En ocasiones dicen, no, este modelo ya corrió anteriormente. Aunque ya haya corrido, las veces que haya corrido no garantiza nada. Cada vez que entre el modelo se necesita meter una placa virgen y checar que el montado, que que se le da de una manera tal, pero es como una simulación que hace, como si lo fuera a montar, probablemente no. Por eso dice, hay que enseñar cómo está montado, y aquí es donde se detecta ese tipo de cosas, si está desplazado hacia un lado o cómo. Entonces ahí es la única solución de inmediata. Pero también pueden ser cosas del equipo que por falta de calibración, pero eso ya es muy remoto. Lo primero que tienen que hacer es checar que el modelo que está en la máquina
esté correcto en cuanto a coordenadas. Estos son coordenadas, entonces mete la placa virgen y haces un Muntich y todo está bien, evitará este tipo de problemas. Obviamente hay otras cosas que tenemos que checar después de esto, si es que todo está bien aquí, ¿ok? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Regálanos un poderosísimo like. Comparte con tus amistades. Manda tus comentarios.